Saludos amigos. Bueno, este no es un sábado cualquiera. Este sábado 28 de septiembre de 2024 es sin duda un día histórico. Esta misma mañana los israelíes daban a conocer oficialmente, ya de manera oficial, que Hassan Nasrallah habría perecido en el ataque de ayer. Es decir, Hassan Nasrallah estaría muerto, asesinado en ese ataque indiscriminado sobre Beirut, que además se prolongó durante toda la noche. Ya ni siquiera se habla de víctimas, se da por hecho que son cientos de víctimas, las imágenes hablan por sí solas, es decir, los edificios pulverizados en zonas residenciales dejan poco lugar a la duda. En los próximos días sabremos la magnitud de esta tragedia, pero digamos que eso ha sido eclipsado, a pesar de la extrema gravedad, debido a que las implicaciones de este asesinato, de esta muerte, es gracioso que algunos digan que no es un asesinato, habría que ver si dirían lo mismo en caso de ocurrir en su bando. Las implicaciones de este asesinato, decimos, son de la máxima gravedad, sobre todo teniendo en cuenta el contexto general. Algunos siguen fantaseando con que no va a haber guerra mundial. Pues bien, llegan tarde. Esto ya es una guerra mundial y ya no hay forma de revertirlo. Es sencillamente imposible. Mientras estamos hablando, los israelíes no solo exterminan a los libaneses, sino que de hecho siguen exterminando a los gazatíes. ¿Esto qué significa? Bueno, para aquellos a los que esto no les impresione demasiado, la aniquilación de pueblos enteros tiene como resultado la inestabilidad política pero entendida de la manera, digamos, a nivel de jefes de Estado, a nivel de supervivencia misma de los estados, supervivencia también del equilibrio de poderes dentro de una comunidad de estados o una región de estados. Esto se solventa fácilmente al entender que esta misma mañana circulaba la noticia de que el ayatolá Jamenei fue trasladado a una zona segura. Es decir, los iraníes han entendido rápidamente que esto que ha ocurrido ayer significa que el siguiente es el propio ayatolá. Ya lo decíamos nosotros aquí ayer. Ya puestos a asesinar a Nasrallah, ¿qué es lo siguiente? ¿Asesinar a Putin, a Xi Jinping? Por eso estamos ya en una guerra mundial, aunque muchos parece que no se quieren enterar. Ya estamos en una guerra mundial, puesto que ya se contempla este tipo de actos, y no solo se contemplan, se llevan a cabo. No sabemos todavía si Nasrallah habrá muerto. Los israelíes dicen que sí, pero la palabra de los israelíes vale bien poco. Veremos si Hezbollah confirma la muerte del líder libanés y veremos si también se confirma, los israelíes están on fire y han dicho que han eliminado a toda la cúpula de Hezbollah, exceptuando a un único integrante que quedaría con vida todavía. Veremos si todo esto se confirma, pero ya a estas alturas no hay ninguna duda. Israel no actúa solo, no puede hacerlo. Detrás de Israel está Estados Unidos. Es Estados Unidos que juega muy bien a ese juego de no saber nada. De hecho, ahora mismo en la Casa Blanca están preguntando ¿qué es Líbano? ¿Qué es Hezbollah? Se hacen los tontos, no saben nada. Dicen que les avisaron del ataque unos minutos antes, eso es lo que dijo Kirby. Kirby dijo, bueno, no podemos hacer nada, tenemos las manos atadas porque nos avisaron unos minutos antes y bueno, lo hecho está. Así que no pasa nada, ¿verdad? Pues sí pasa, sí pasa. Es obvio que tanto en Moscú como en Pekín, como en otras muchas capitales, Teherán desde luego, esto ha sido entendido como lo que es. No hay ninguna duda al respecto. Si a esto sumamos toda la retórica que se lleva administrando a la población acerca de la cuestión nuclear, pues ustedes dirán. Las respuestas de Rusia, que supuestamente siempre tenemos que tomarnos como que es una broma, que no pasa nada, es decir, da igual lo que digan los rusos, siempre es una broma, no va a pasar nada. Es ese clásico comportamiento de negación, del aquí no pasa nada, aquí no pasa nada.
Suponemos que cuando estalle alguna bomba nuclear se seguirá diciendo que no pasa nada. Nunca pasará nada. Por esa regla de tres nunca va a pasar nada, ¿verdad? Bueno, si todo esto no fuera suficiente, que lo es y mucho, fíjense qué noticias destacan en el día de hoy. Destacan, pero no se les da mucho predicamento, no se vayan a pensar. Están ahí para quien las quiera ver. Esta es una de ellas. Una noticia aparentemente banal, sin importancia. Es de Político. Esta publicación estadounidense, muy prestigiosa, nada sospechosa de ser conspiranoica o cosas así por el estilo, dice que un clic de pistola puede cambiar el balance de poder y que el Congreso estadounidense, no está preparado para un evento de bajas masivas en el Congreso, y que los líderes de ambos partidos ignoran las peticiones de prepararse para esto. Clayton Morris fue quien acercó esta noticia y le dio contexto. Clayton Morris, Natalie Morris de Redacted. En este canal han visto en detalle que esto no es para tomárselo a broma. Estamos a 40 días de la elección presidencial estadounidense. Y a 40 días nos salen con que se prepara una enmienda a la Constitución que contemple la posibilidad de que en el Congreso de los Estados Unidos, ocurra un evento de muertes masivas. Han oído bien. Por lo demás, ya había mecanismos dentro de ese país en el caso de que el gobierno desapareciese. Fíjense lo que estamos diciendo y vean el contexto en el que lo estamos diciendo. Hezbollah es una broma, es un chiste. Asesinar a Nasrallah no pasa nada, eso ocurre todos los días, todo está bien, no hay problemas. Sin embargo, quizá alguno sí que por fin espabile al ver estas cosas. Lo que se contempla no es la muerte de Nasrallah, se contempla la muerte quizá del presidente de los Estados Unidos, de la cúpula de gobierno o directamente del Congreso. Esto es lo que se está hablando abiertamente, se habla incluso de una enmienda porque, bueno, en caso de que ocurra, Dios no lo quiera, en caso de que ocurra, bueno, hay que estar preparados. ¿Y qué sería eso? ¿Qué es lo que pasaría eso? ¿Qué es lo que pasaría en este contexto? Bueno, Natalie Morris y Clayton Morris decían que, bueno, que en realidad tampoco es que haya mucho lugar a la sorpresa, teniendo en cuenta que en ese país se ha quitado de en medio, contra su voluntad, al candidato demócrata, Joe Biden. Por un lado dicen que está perfectamente bien, pero por otro lado lo quitan de en medio. A ver, hay que aclararse. Si está perfectamente bien, no lo puedes quitar de en medio. Si lo quitas de en medio, pues será que no está perfectamente bien. ¿O qué es lo que pasa aquí? Se ha colocado a dedo a Kamala Harris como candidata demócrata y no pasa nada. Ahora nos salen con esta. ¿Qué pasa? ¿Hay planes de que no haya elecciones en Estados Unidos? Y en caso de que no haya elecciones en Estados Unidos, ¿por qué razón? Muchos especulan que es para que no gane Trump. Sin embargo, no hay nada que haga pensar que Trump suponga ningún peligro en absoluto para los intereses que están detrás del imperio y de su hegemonía. Esto parece más bien vinculado con los eventos que ya de hecho están ocurriendo, con los eventos como el que estamos viendo en Beirut sobre Hezbollah, con ese movimiento de poner a salvo al Ayatollah Khamenei. ¿Por qué hay que ponerle a salvo? Hoy también se informaba de que un avión tuvo que dar media vuelta, un avión que venía de Irán, un avión civil, tuvo que dar media vuelta porque en Beirut les dijeron que en caso de que entrase en el espacio aéreo libanés no había garantías de que ese avión llegase a aterrizar y que esto es lo que les habían advertido los israelíes. Es decir, se está lanzando una guerra total y absoluta sobre el Líbano, no solo sobre Hezbollah. Beirut es la capital del Líbano, no la capital de Hezbollah, exclusivamente. Es la capital de todos los libaneses. Se está ejecutando una guerra contra el Líbano, una guerra total, en la cual se ve comprometida la soberanía del país. Esto puede parecerle poca cosa a muchos, ya lo sabemos. Es el aquí no pasa nada de siempre. No pasa nada hasta que pasa. Bueno, y en ese sentido tenemos otra noticia. Ucrania. Ya lo anunciamos hace 2 días. Ugledar ha caído.
Hoy se hablaba de que hay 2000 soldados de élite ucranianos encerrados ya totalmente en las ruinas de Ugledar. Ayer mismo por la noche veíamos imágenes siniestrísimas, macabras, de un bombardeo masivo con fósforo blanco, con un explosivo de ese estilo, machacando, digamos, las posiciones ucranianas en Ugledar. Y los rusos han rodeado por completo esta plaza, que ahora en el Instituto de Estudios para la Guerra dicen que no tiene ninguna importancia, siempre pasa lo mismo. Suponemos que según esa regla de 3, pues bueno, nada tiene importancia, nada tiene importancia. Seguimos en esa misma dinámica psicológica, de condicionamiento psicológico, del aquí no pasa nada, aquí no pasa nada. Suponemos que si esa enmienda estadounidense, digamos que hace el apaño ante un eventual ataque al Congreso de los Estados Unidos, suponemos que tampoco pasa nada. Porque aquí nunca pasa nada. Esa es la psicología que tenemos y no nos damos cuenta. Estamos totalmente condicionados con el aquí no pasa nada. Y no actuamos en consecuencia. De hecho, no hacemos nada. Porque si no pasa nada, ¿por qué hacer algo? Bueno, la noticia la tienen ahí. Es del Financial Times. Importantísima publicación. Y ya lo ven. La nueva infantería, los reclutados para infantería en Ucrania, se quedan congelados al afrontar la carnicería, la matanza rusa. Es decir, en el frente, en esos frentes que todavía persisten, que todavía aguantan, como pueden, la ofensiva rusa. Esa ofensiva que nunca iba a ocurrir, por lo demás. Los que dicen que nunca pasa nada también decían que nunca iba a pasar eso. Los rusos no paran de avanzar, pero bueno, suponemos que eso tampoco significa nada. Bueno, pues para hacerle frente a esos rusos se está reclutando de mala manera. Llevamos meses viendo cómo funciona el reclutamiento en Ucrania. Es muy democrático, sin duda, todo muy en orden. Y ese reclutamiento forzoso acaba resultando en un entrenamiento inadecuado, ya lo leen ahí, un entrenamiento que básicamente no sirve para nada y se arroja esa carne de cañón en auténticas oleadas humanas sobre las posiciones rusas. Entonces muchos efectivamente se quedan directamente congelados, traumatizados ya al instante o incapaces de reaccionar ante lo que se les viene encima y que ni siquiera tienen idea de qué demonios puede ser y de cómo hacerle frente si es que se le puede hacer frente. Bueno, esta realidad es de hoy, está ocurriendo hoy, este mismo sábado en el que Israel anuncia jubiloso lo divertido que es asesinar al líder de Hezbollah. Este es el mundo en el que vivimos y el condicionamiento psicológico no nos permite verlo. Entonces es necesario tomar un poco de conciencia y comprender qué es lo que está pasando aquí y cómo no hay ningún tipo de representación de la sensatez en Occidente. Claro, si no pasa nada, ¿por qué habría de haberla? Entonces, primero que nada, habrá que reconocer que sí que está pasando algo. Estamos en un nivel de gravedad que supera a cuando empezó la Primera Guerra Mundial o cuando empezó la Segunda Guerra Mundial. Tenemos invasiones, tenemos genocidio, tenemos asesinatos políticos al más alto nivel. Ustedes dirán, tenemos alianzas, bloques sólidos, muy bien confrontados, tenemos una ausencia total de llamamientos a la paz. La ONU se reunió para hacer ahí ese show que siempre hacen. Esta vez ha sido más grotesco que nunca. No se ha tenido en cuenta para nada la situación, porque es que resulta que no existe, porque es que resulta que no pasa nada. Es que no pasa nada. Entonces, da igual lo que sea que ocurra, nunca va a pasar nada. Ese es el condicionamiento psicológico. Y así es como se implementa el caos. Y gracias a la implementación de este caos, es como tienen pensado los que gestionan este caos llevar a cabo esa globalización uniformizante y, por último, esa transformación humana. Esa transformación humana que sería en realidad de unos pocos humanos. Porque después de la transformación globalizante, o mejor dicho, de la globalización uniformizante, perdón, después de esa globalización uniformizante, después de que se complete, bueno, pues no va a quedar mucha gente, porque es que resulta que la gente sobra. Y esta es la ideología de fondo que sostiene esa psicología de la que no pasa nada. Porque obviamente, si usted va a implementar una barbaridad así, le conviene a usted que aquellos sobre los que usted va a implantar esa barbaridad
estén condicionados psicológicamente para creer que no pasa nada. Y entonces así usted lo puede hacer tranquilamente. Y esto es lo que estamos viviendo. Esto es lo que estamos viviendo y no se hacen llamamientos al respecto. Hay mucha información, pero hay muy poco análisis. Y no digamos ya conclusiones, digamos, conclusiones sólidas acerca de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que cabe esperar, cómo debería afrontarse la situación. Si estas noticias que presentamos, y solo presentamos dos, no son suficiente prueba de la extrema gravedad que estamos viviendo y la necesidad de una reacción al respecto, pues ustedes dirán. Es obvio que Ucrania va a caer, es obvio que ese frente está a punto de caer. Es bien sabido, aquí ya lo hemos dicho hasta la saciedad, que esto implicaría que las tropas rusas llegarían muy rápidamente hasta el Dnieper, una vez caídas esas últimas posiciones, entre las cuales figura Ugledar, que hoy mismo ya ha sido rodeada y tiene a sus tropas ya totalmente aisladas, que o bien se rinden o bien van a ser aniquiladas. Tropas de élite, por lo demás, de las que Ucrania no anda muy sobrada. La aventura en Kursk, un auténtico disparate y otro acto de guerra más, para los que dicen que no estamos en la guerra mundial, nunca se había visto tal cosa, implementar una invasión sobre territorio ruso histórico, con campos de concentración y todo, los rusos no han parado de denunciar esto, crímenes implementados sobre civiles con tropas mercenarias, pero de la OTAN, de los países de la OTAN, en Kursk, en territorio ruso histórico. Es increíble que estas cosas todavía no hagan reaccionar a nadie. También se informa hoy mismo de que los rusos han efectuado un golpe en la región de Khmelnytsky, o en las inmediaciones de Khmelnytsky, donde habrían perecido varios soldados de la OTAN, varios instructores estadounidenses, franceses. Habría heridos también entre británicos, polacos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos una situación en la que los rusos obviamente se están imponiendo, llegarían al Dnieper. De llegar al Dnieper, obviamente peligraría el régimen de Kiev, puesto que Kiev está en el propio Dnieper. Y en caso de peligrar el régimen de Kiev, entonces se iría desmoronando como un castillo de naipes toda esa construcción en torno a la cual se justifica la existencia misma de la OTAN o de la Unión Europea, entre otros. Piensen por un momento qué es lo que ha ocurrido con las autoridades europeas, de la Unión Europea, en torno a este conflicto y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. ¿Cuál es la reacción al respecto? En cuanto a la OTAN, ¿qué decir? Más de lo mismo. Entonces, la conexión entre el conflicto ucraniano y el conflicto israelí es clara, es muy clara. Entonces estamos en esta situación. Obviamente la OTAN optaría por mover sus tropas para contener a los rusos en el Dnieper, en el propio Dnieper, pero obviamente esto desataría una serie de, bueno, como esa palabra que está tan de moda, escalada, ¿no? Desataría una escalada que obviamente ya implicaría una solución nuclear inevitable, planteada como inevitable. Y entonces, en ese contexto, es en el que cabe reflexionar acerca de esta noticia. ¿Qué es lo que están preparando? ¿Qué es lo que están preparando en Estados Unidos? Porque en Estados Unidos, Washington, es la sede del imperio, es la sede de la hegemonía occidental, de ese proyecto moderno, de ese proyecto de globalización uniformizante y de transformación humana. Entonces, ¿qué es lo que traman? A 40 días de las elecciones. Dicen que en caso de que ocurriese algo que aniquilase al gobierno, entonces tomaría el mando una agencia ex profeso. Todo esto es un poco sospechoso si lo piensan. Justo en el momento en el que se cae el frente ucraniano, justo en el momento en el que Israel asesina alegremente a Nasrallah, nada más y nada menos, supuestamente, veremos si esto se confirma, justo en ese momento nos salen con una enmienda a la Constitución a 40 días de la elección, según la cual eventualmente ocurriría que en caso de un cataclismo, pues se procedería a una gobernabilidad del país.
Una gobernabilidad, obviamente, dentro de un contexto de guerra mundial. Porque, insistimos, por mucho que la psicología del aquí no pasa nada haya hecho mella, la realidad es que estamos en lo que estamos. Fíjense que las noticias acerca de los aliados orientales no dejan ningún lugar a la duda tampoco. Su alianza es sólida. Y la alianza de la OTAN, bueno, dentro de su locura, dentro de ese caos consciente, implementado conscientemente, también es sólida. En fin, no insistimos más. Es una reflexión más que suficiente a la espera de la confirmación de esa muerte de Nasrallah y de las consecuencias que conllevaría, porque obviamente eso conllevaría consecuencias muy graves. A la espera de la confirmación de este tipo de hechos, no cabe más que seguir haciendo un llamamiento a tomar conciencia. Así de simple, es tan simple como eso. Así que, lo dicho, hagan me gusta, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y aquí estaremos pendientes de esta grave situación y veremos qué próximos pasos tiene. Pero la verdad, hay poco lugar para la esperanza en un futuro pacífico. Muy, muy poco lugar. Lo dejamos ahí, venga, un saludo y nos vemos en la próxima.